Estoy con Juan Belicov, que es analista internacional e investigador de la OEA. Gracias, Juan, muy amable por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por sumarte al streaming de Ahora Play. Bueno, ¿qué está pasando, Juan, a partir de lo que anunció Trump? ¿Qué significa ¿Significa la salida de Trump de Irán? ¿Significa un triunfo? ¿Significa una derrota? ¿Qué significa? Bueno, básicamente es una derrota para todos, diría yo. La situación en la que estamos es, Trump anuncia supuestamente un cese al fuego, Irán no quiere un cese al fuego, fue muy explícito al respecto. Irán lo que quiere es una paz definitiva y pone una serie de condiciones. Estados Unidos puso otras. Estados Unidos lo pone en 15 puntos, Irán lo pone en 10. Las dos listas son incompatibles en un 80%, con lo cual no hay manera de acordar nada. Por ejemplo, Irán pretende que sus proxies del Líbano, Hezbollah, no sea más atacado y que se le dé operar libremente, una situación no solamente inaceptable para Israel, sino inaceptable para el resto de la comunidad internacional. Así que ahí tenemos situaciones que no son viables. Irán pretende el control del estrecho de Hormuz, no creo que Estados Unidos esté en condiciones de dársela. Y además tenemos un problema que sigue siendo el mismo problema de siempre, y es que hay dos guerras diferentes. Una guerra es la que tiene Estados Unidos con Irán y la segunda es la guerra que tiene Israel con Irán. Entonces, la agenda de Irán o la estrategia de Irán, de Estados Unidos, no coincide con la israelí, y eso causa bastantes tensiones en la coalición, ¿no? Ahora, pero vos estás diciendo que esto no termina acá. No, yo diría esto todavía no empezó siquiera. A ver, en lo único en lo que se pusieron de acuerdo, y hay un tema que no se menciona mucho, pero vale la pena mencionarlo, un actor que aparentemente apareció, digo aparentemente porque son fuentes no confirmadas, pero todo indica que es bastante razonable que así sea, que a último momento forzó a Irán a que acepte algo, y ahora vamos a hablar qué es ese algo, fue China. China está desesperada, necesita el petróleo del Golfo y prácticamente es el mayor cliente que tiene el Golfo, por lo cual le dijo a Irán, agarremos viaje, cueste lo que cueste. Ahora, ¿qué es lo que se acordó? Bueno, acuerdo no hubo. Lo que hubo es una declaración unilateral por parte de Trump de que suspende temporalmente por 15 días esa furia terrible que va a desencadenar, que acabaría con la civilización. Una declaración poco diplomática, sí. Casi rayando el anuncio de un genocidio, pero bueno, Trump nos tiene acostumbrado a ese tipo de cosas. Pero lo único que acordaron ahí es que se van a sentar pasado mañana en Islamabad, capital de Pakistán, para discutir cómo seguimos adelante. Ahora, Estados Unidos básicamente dice que es un cese al fuego, Irán dice que es un cese al fuego, pero cada uno bajo sus términos que son incompatibles entre sí. Y hay un actor que dice que no hay ningún cese al fuego, que es Israel, porque algunos de los términos que pone Irán, que ellos ya lo conocían, no coincide con su estrategia, por lo tanto no va. Ahora, el segundo tuit que emite Trump esta mañana es un tuit donde ya dice que se va a poner a trabajar en la reconstrucción también de Irán, que va a ser una era dorada para Estados Unidos y también para Medio Oriente, como buscando ya pasar de pantalla, ¿no? Totalmente. Donde habla de que todos van a ganar mucho dinero. Sí. Entonces, ¿vos ves la posibilidad de que Trump, que está muy hackeado políticamente, sí, internamente, y externamente también, que se ha peleado con sus aliados de la OTAN, que se ha peleado con Japón, con Corea del Sur, absolutamente con todos sus aliados naturales. Internamente tiene un conflicto con MAGA. Con MAGA, la interna dentro del Partido Republicano más duro. Dice, sí, esto no es lo que nos prometiste. Bueno, nos estás traicionando. ¿Y vos ves que en 2 semanas vuelva a meterse acá en el barro? Porque el mensaje que está enviando es, nos vamos a mantener en la zona, pero para que se garantice lo que estamos negociando y podamos todos beneficiarnos. Bueno, hay un término que acuñó la prensa norteamericana, taco. Sí. Trump's always chickens out. O sea, sí, Trump siempre arruga. Sí. Y el estilo de negociación de él es básicamente el del vendedor de un auto usado flojito de papeles.
te pido un precio y cuando empezás a descubrir que el auto tiene algunos defectos, empiezo a bajar. Sí. Y bueno, 10 cuotas te doy, 12 cuotas. Bueno, esto es lo que hace Trump siempre. Él pone máximas absolutamente inalcanzables y después empieza a renegociar y patear para adelante. Trump en este momento necesita vender esto como un triunfo, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque tiene un frente interno, tiene elecciones en noviembre, esto se juega ya. Es más, hay una amenaza de un impeachment en el Congreso. Los sondeos preliminares indican que ya hay representantes republicanos en la Cámara de Representantes que le darían el voto suficiente para ir por ahí. ¿Por qué no lo hacen explícito, no lo dicen todavía? Porque todavía no tienen el equivalente en la Cámara de Senadores. El día que descubran que en el Senado también hay senadores republicanos que irían a por la cabeza de Trump, ahí se le complica. Entonces Trump tiene una interna dentro del partido y además fuera ya del partido, porque MAGA no es estrictamente parte del partido, es su propio núcleo duro, está en contra de muchas de las cosas que está haciendo y hay gente que lo ha criticado abiertamente. Por ejemplo, Kirk, este hombre que mataron hace poco tiempo. Es más, el jefe de contraterrorismo que fue expulsado, fue echado del gobierno hace un par de semanas, era el encargado de investigar el asesinato de Kirk, que había recibido instrucciones de no investigarla. O sea, ahí hay mucha interna muy oscura. Y Trump, ahora, ¿cuál es la posibilidad para Trump viendo este panorama? Porque algunos dicen, bueno, Trump necesita ahora ya directamente salir de Irán. Ahora, ¿cuál será la condición que puede imponer, ¿no?, en todo esto? Hoy se veían todas las imágenes, mostrábamos la tapa de New York Times o de Wall Street Journal, decían todos canta victoria sí. Trump, y están festejando. Irán también. En Irán están las manifestaciones en la calle con la bandera, parece que hubiesen ganado el Mundial y los han bombardeado por todos lados. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que Trump sí necesita que se cumpla? ¿Que se mantenga abierto el estrecho de Hormuz? Por este momento, la información es que Irán lo vuelve a cerrar por los bombardeos de Israel en el Líbano contra Hezbollah, ¿no? Sí, que es una respuesta a los bombardeos de Irán ayer, digamos, contra Kuwait. O sea, ahí hay toda una historia bastante compleja. Pero el punto, Trump intentará vender esto como un triunfo y además va a decir, yo ya hice mi parte, el estrecho de Hormuz yo lo necesito, ya dijo esto, porque nosotros nos autoabastecemos de petróleo. El estrecho de Hormuz es responsabilidad de los demás aliados, la OTAN, los países del sudeste asiático, etcétera, etcétera. Es lo único que le queda por hacer a esta altura al partido. Él está muy enojado porque sus aliados no lo están apoyando y sus aliados están enojados con él porque él lo consulta, él toma decisiones y le impone como hecho, como un hecho, un fait accompli, ¿no? Es decir, te pone frente a las circunstancias. Por ejemplo, tiene ahora un altercado bastante duro con Israel porque él lo consultó con Israel, esto que está haciendo ahora. Él básicamente notificó a Israel, que no es lo mismo. Y además dicen que lo notificó tarde. Él dice, yo notifiqué tarde. Claro, técnicamente notificó tarde, lo notificó antes del cese, pero no le dio tiempo a Israel a reaccionar y responderle. Sí. Israel, para responderle, iba a reunirse el gabinete, discutir el tema y responderle. Él se cortó por la suya, dice, yo les doy el paquete cerrado, ahora ustedes hagan lo que pueden. Y este es el juego que va a hacer. Él dice, yo ya mi parte la hice, ahora el resto que haga. No veo otra alternativa para él. Pero yo diría, este conflicto está lejos de terminarse. Irán tiene una interpretación. Pero perdón, cuando vos decís, ¿qué eran esas imágenes que estaban poniendo? De Israel en el Líbano. Sí. Está bien. Bueno, sí. A ver, hay algunos que te dicen el Líbano es la nueva Gaza. Un poco exagerado, pero la verdad es pero a lo que voy es, cuando vos decís esto está lejos de terminar, puede terminar como un conflicto regional, digamos, como algo que continúe con la inestabilidad de Irán, Israel y demás, pero con Estados Unidos saliendo del conflicto. A ver, no va a poder salir de todo, esto es parte del problema. Se va a intentar lavar las manos, sí, pero no va a poder salir. ¿Por qué? Porque esto inevitablemente, a ver, si cae Irán, va a arrastrar a otros países del Golfo en la caída. Porque el régimen quiere morir con las botas puestas, no le importa la supervivencia del iraní. Y lo que pasó con los bombardeos recientes de Trump, y además la amenaza de Trump ya no es contra el régimen, es contra los iraníes en general. Cuando te dicen que no vas a tener más puentes, no vas a tener más agua, no vas a tener más infraestructura de ningún tipo, ni electricidad, ni de qué vivir, obviamente esto genera una reacción bastante diferente. Pero
Obviamente la reacción del régimen va a ser afectar a toda la infraestructura que pueda beneficiar a Estados Unidos, a Israel y al mercado mundial, porque en definitiva ellos dicen el mercado mundial es parte de la lógica de Estados Unidos. Entonces ahí tenés problemas con el combustible, el petróleo es un primer problema, que es mucho más complejo que se dice, no es una cuestión de que no pasen los tanqueros por Hormuz. El problema es que están atacando también refinerías, entonces se va a caer la cantidad de refinamiento que hay a nivel mundial y eso va a generar problemas. La cadena de suministro está demorada, no hay fertilizantes, Europa está sin fertilizantes desde 3 semanas y si esto se prolonga 2 semanas más, la cosecha de los próximos 6 meses está en riesgo, entre 40 y 70% menos, no hay helio, con lo cual la industria informática está afectada. Están atacando centros de datos. ¿Por qué instalaron centros de datos a las grandes corporaciones tecnológicas en el Medio Oriente? Por beneficios fiscales. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial que está utilizando Estados Unidos para esta guerra, y la de Irán, está en Medio Oriente. Ahora, si te están destrozando eso, le está pegando a todo el mundo. Ahora, por eso hay muchos incentivos, absolutamente, sobre todo del lado de Estados Unidos, para frenar esto. Sí, por prestigio internacional. Lo que pasa es que además lo corre el plazo porque tiene elecciones. El problema es que también Irán lo sabe. Entonces, el tiempo beneficia a Irán. Irán le va a incrementar todo lo que pueda el costo a Trump para complicarle el escenario, obviamente. ¿Y con quién negoció Trump? De negociaciones directas hasta ahora no hubo ninguna, ni la va a haber tampoco. Pasado mañana hay una reunión, pero no va a ir Trump. Porque Trump en ese tuit habla de que hay un cambio de régimen. Sí, sí. Que es gente que más vendió. inteligente, más razonable, Claro, y bueno, que con ver. ese cambio de régimen Más razonable. se va a llegar a un Medio Oriente próspero. Bueno, ahí está. La pregunta es, ¿cómo Trump redefine los términos? Cambiar de régimen, ¿qué quería decir? Que no esté más los ayatolás. Bueno, el que está ahora es el hijo del anterior, que es más duro que el anterior, y encima con mucho más poder la Guardia Revolucionaria que tenía antes. Antes teníamos una democracia apoyada por un brazo militar, ahora tenemos un militarismo apoyado por una teocracia. Es aún más complicado que lo que había antes. Entonces, pero Trump dice, cambiamos de régimen. Digamos, es una manera de verlo, por decirlo suavemente. Pero también dice, abrí el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque ayer pasaron 15 barcos, pero los barcos que Irán permite que pase, los demás no. De hecho, hoy algunos se lanzaron a intentar cruzar, creyéndose el cuento de Trump. Se ha hecho paso, las navieras y las aseguradoras dijeron no vayan porque todavía esto no está cerrado. Y cuando llegaron, se encontraron con la sorpresa del comunicado de la Guardia Revolucionaria diciendo el que pase por acá sin nuestro permiso y sin haber pagado el peaje de $2 millones por barco, lo vamos a hundir. Sí, bueno, en criptomonedas parece que lo está pidiendo. Criptomonedas, rublos o yenes. Claro, sí. O yuanes, perdón. Sí, no acepta dólares. Sí, Sí, sí. con un mensaje claro, ¿no? Bueno, el petróleo en este momento $95, cae respecto al día de ayer 13%, está cayendo $14, ayer estaban $109, pero bueno, llegó en un momento a caer 17-18% y se ha estabilizado en $95 porque sigue la incertidumbre, ¿no? Por los principales portales del mundo ponen eso, ¿no? Que hay un cese al fuego muy frágil, ¿no? O que se sacude por los ataques de Israel al Líbano y la confusión que hay sobre el estrecho de Hormuz, ¿no? Si está abierto o va a seguir cerrado, ¿no? Sí, a ver, según, y acá de nuevamente vamos a la guerra de relatos, ¿no? Porque de esto se trata. El relato de Irán es que el estrecho nunca se cerró. Nosotros no lo cerramos. Lo que nosotros hicimos es, dijimos, los países hostiles no pueden pasar por acá. Y además a eso le agregaron, hay que pagar el peaje. Entonces los que aceptan esas condiciones. Ahora, ¿qué es un país hostil? ¿Barco de bandera de país hostil? ¿O propietarios o navieras o empresas que negocian? Es decir, la interpretación la tiene Irán. O sea, la llave se la guarda Irán. Por otra parte, Estados Unidos interpreta otra cosa. Dice, el acuerdo que nosotros logramos es que ellos aceptaron nuestros 15 puntos. E Irán dice, ellos aceptaron los nuestros 10 y son incompatibles, con lo cual en realidad es un relato de los dos lados. Es totalmente, ganamos tiempo y nos alejamos del holocausto que iba a ocurrir ayer, ¿no? Eso sí, el que había preanunciado este hombre, pero nada más. O sea, la realidad es que ahora vamos a empezar a ver si podemos hablar. Acá hay un dato que hay que tener en cuenta. Irán no tiene una larga tradición de haber cumplido lo pactado.
Con lo cual, ¿qué van a pactar mañana? Y además los que se reúnen pasado mañana, son técnicos de segunda, tercera línea que van a tener que volver a sus capitales, discutir si ganamos tiempo. Nada Pero más. aún así, fíjate, ahí tengo la tapa del Wall Street Journal, también va con lo mismo, Irán ajusta su control sobre el estrecho de Hormuz pese al cese del fuego, dice el Wall Street Journal, y pone que Trump está demandando una apertura del estrecho, e Irán está limitando el tráfico de barcos. De nuevo, vos ves una dinámica de que Trump necesita como sea salir. Es decir, que está muy presionado para salir. Sí, interna y externamente. Sí. Y necesita al mismo tiempo cantar victoria. Necesita Totalmente. decir, gané. Más allá de que Trump no va a decir nunca perdí, jamás. Aunque pueda aceptar que los iraníes digan también gané, no importa. Sí, no es parte de. No, él del dice relato. ellos mienten y listo. Sí. Irán hace lo mismo, Irán dice ellos mienten. ¿Qué tendría que pasar entonces en los próximos días para que Trump pueda pasar de pantalla y diga, bueno... Tendríamos que lograr que ambas partes estén dispuestas a ceder algo. No veo todavía ese horizonte. ¿Trump qué necesita? Mostrar que inutilizó el potencial nuclear de Irán. No lo puede probar. Porque, a ver, justamente la palabra clave que flujo, dijiste es potencial. Flujo de barcos en el estrecho de Hormuz. Sí, usaste una palabra que es clave, el potencial. Porque ¿qué quiere decir potencial? Potencial no es solamente que tenés material radiactivo en condiciones militarizables, que tenés vectores, es decir, los misiles que los pueden disparar, pero el problema es que tenés además científicos que lo pueden hacer en cualquier momento de nuevo. El potencial, ahí está la palabra. Claro. Ahora, teniendo en cuenta que son programas secretos, ¿cuántos realmente de estos investigadores o científicos que están trabajando vas a poder neutralizar? Que tenés que salir a hacer una cacería de científicos. Y esto no es realizable. Secuestrarle el uranio enriquecido que tienen supuestamente al 60%, aunque Israel duda que eso sea cierto, supondría un operativo militar muy tierra adentro en un territorio muy difícil de controlar, donde la hostilidad es manifiesta. Sobre todo es imposible lograr si no estás dispuesto a sacrificar gente que pueda morir en el terreno. Si hay algo que desde Vietnam Estados Unidos no tolera es que le vuelvan cadáveres en los cajones de militares norteamericanos. Y en un momento electoral tan peleado como este momento, eso no es un escenario posible. Por eso digo, en este momento la salida va a ir por el lado del mal menor. Tenemos que encontrar una salida que sea el menor daño posible, pero daño hay. ¿Qué le falló a Trump acá? Básicamente información, y esto es parte de su propia dinámica. Trump es un tipo que de entrada dijo, por ejemplo, yo no escucho la inteligencia. Hay una tradición, el presidente norteamericano todas las mañanas durante 1 hora recibe el briefing del director de la CIA. Le cuenta los temas de inteligencia que hay a nivel mundial. Él dice, estas reuniones me aburran, y él participa de uno cada 15 días. La gente de su entorno, militares y la CIA particularmente, también el Departamento de Estado, le advirtió de los grandes riesgos que había acá. No había posibilidad de ir a esta guerra sin poner en riesgo Hormuz, con el impacto que se tenía a nivel global. No había posibilidad de hacer una guerra sin arriesgar gente norteamericana. No había posibilidad de que esto sea una guerra corta al estilo, o una intervención corta al estilo Venezuela. Esto es otra historia. Y él decidió desoírla. Él corrió intuitivamente, como muchas veces hace, redobló la apuesta y le salió mal. Ahora, hay muchos que dicen que en realidad Bibi de Netanyahu le llevó por el mal camino, le hizo creer, Israel nunca le hizo creer que esto fuera fácil ni rápido. El otro elemento es subestimación del potencial que tenía Irán. Por ejemplo, al segundo día de las guerras, a nosotros nos informó tanto la inteligencia israelí como la norteamericana que el 66% de los lanzadores misiles estaban destruidos. Ahora Israel revisa ese dato y dice, no, en realidad no llegamos ni al 30%, porque ellos tienen gran capacidad de ocultarlo y además han desarrollado tecnología que le permite combustible sólido. Una breve explicación técnica: el combustible líquido no lo puedes tener en el misil, lo tenés que cargar en el último minuto. Es un proceso que lleva varias horas, lo tenés que hacer a cielo abierto. Los satélites te ven. Ahora, el misil con combustible sólido, que es más compacto, lo puedes tener en un camión, un semirremolque, circulando por cualquier lado, oculto en un túnel, lo sacás, lo disparás en el momento, no hay tiempo de reacción para pararlo. Lo podés parar ya cuando está en el aire, pero a ver, estamos hablando misiles que vuelan desde subsónicos hasta misiles que vuelan 18.000 kilómetros por hora. Imagínate de qué estamos hablando. O sea, en 8 minutos te cruzó todo el Medio Oriente. Entonces, esa información los mantuvo mal. Y el otro tema es que estamos en una etapa
Ucrania lo demuestra también. Perdón, ¿ese armamento lo fabricó Irán o Irán. se lo compró? No, lo fabricó Irán. ¿Lo fabricó Irán? Sí. A ver, el otro tema son los drones. Hoy vos no necesitas, y Ucrania demuestra, destruyó toda la flota del Mar Negro de Rusia, que era una de las más poderosas del mundo, realmente muy grande, uno diría tecnológicamente anticuada, todo lo que quieras, pero muy fuerte, muy significante, destruyó con drones que en realidad son jet ski modificados que te hunden un barco. Estamos hablando de una tecnología que cuesta $4.000 y te hunde un barco que cuesta $500 millones. Bueno, esto pasa también ahí. De hecho, ahora la amenaza, porque es grave, porque si se tratara de lanzadores de misiles en la costa, vos lo podés destruir, que amenazan el estrecho de Hormuz. Sí. Pero el problema son los drones navales y drones aéreos, que te pueden pegar en un barco sin ningún problema. Y acá apareció otro elemento que es lo que llaman el ataque enjambre. Israel tenía una buena tecnología para defenderse de misiles. ¿Es aplicable a los drones? Sí, pero tenés un problema. Los misiles de los dos lados, suponete que Irán lance 50 misiles de un costo de 4 millones, 5 millones de dólares, ¿está? Pero si te lanza 200 drones de $500 cada uno, colapsa tu capacidad de responder a esa cantidad, porque vos tenés que disparar con misiles de 3 millones de dólares para destruir un misil antiaéreo que cuesta entre 3 y 5 millones de dólares para destruir un dron de $500. Y además no interceptas todos porque no tenés esa capacidad. Nadie pensó que alguien pudiera disparar al mismo tiempo 500 misiles. Esto es nuevas tecnologías que complicaron el escenario. Bueno, el problema es que Irán esto lo ha desarrollado mucho, porque además Irán en 50 años se preparó para esta guerra. Mientras Estados Unidos se prepara para luchar con la tecnología de China y de Rusia, que es alta tecnología, estos fueron a la tecnología simple. De hecho, los drones que usa Estados Unidos para atacar ahora Irán son copia de los drones iraníes, porque son muy baratos, son muy económicos. Entonces, es un campo de experimentación tecnológica que cambia la dinámica tecnológica de la guerra, y esto es una guerra asimétrica brutal para la cual no tenemos experiencia ninguna. Aprendemos en el terreno. Juan, gracias por haber estado acá gracias a ustedes. En el programa, en Ahora Play. Muy interesante.